Nuevamente nos encontramos con el pastor Rolando Benjar, que con toda su trayectoria, con su experiencia y a la vez con el entusiasmo propio que el Señor ha colocado en su corazón, especialmente en un tema tan vital que es la testificación, pastor. Había algo que usted estaba mencionando hace un instante en relación con los aspectos no solo de recordar lo que se hacía en el pasado, sino lo que implica poder volver a esas raíces que la Iglesia tenía, en relación a decir, bueno, nosotros en la Iglesia tenemos como prioridad la testificación. De alguna manera esto se ha diluido, está en el imaginario colectivo de la Iglesia, está en los planes y los proyectos generales que la Iglesia tiene, pero no es una experiencia viva que acontezca en la vida de cada miembro, como lo era antes en el pasado. Te puedo contar una experiencia que no es mía, pero es de la Iglesia Centenario. Por favor. Colonia Centenario, aquí cerquita de Viale. Cuando yo fui pastor de allí, hace ya unos años, se hablaba muy de un tal Christian Miller. Y tanto hablar la hermandad de Christian Miller que me quedé con ganas de saber quién era. Así que, pero, che, ¿quién es Christian Miller? Ah, pero allá por la década del 40, 35, 40, Christian Miller era un hombre ya de unos 50 años, sabía tocar violín, sabía tocar armonio. Y en aquellos tiempos no tenían los hermanos en general folletos, solamente la Biblia. Y el hermano tomó el liderazgo en forma inmediata por su personalidad extrovertida y de líder, ¿no? Así que él hizo predicar a los hermanos de la siguiente manera. Bueno, ahora vamos a predicar, dijo él. Así que hacía de esta manera. Bueno, ahora predica el hermano Juan. Juan no sabía nada, ¿eh? Juan, usted predica, venga aquí. Y Juan, emocionado porque lo habían tomado de sorpresa, pasaba al frente, temblando, decía, bueno, el Señor me cuidó esta semana, me pateó el caballo, pero no pasó nada. ¿Y cuál es tu himno favorito? Y cuando suene la trompeta. Así que él con el violín o con el armonio, los 12, 13 miembros de aquella congregación cantaban el himno. Muchas gracias, hermano Juan. Ahora le va a tocar predicar a José. Y José tampoco sabía nada. Pasaba José. No podían decirle a Christian Miller que no. En aquellos tiempos esto era privilegio y sacratísima responsabilidad. Así que pasaba José. Y decía, bueno, el tractor zumbó, pero el Señor me cuidó por esto y a Dios gracias y por esto. Miren, en 10 años, de 12, 13 miembros, en 10 años fueron a 400 y tantos miembros de iglesia, por el método de la testificación. Y había que ver cómo los carros en aquellos tiempos llenaban todo un potrero inmenso, ¿no? En aquellos tiempos de gloria. Digo de gloria porque se hablaba, según Romanos 19, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo. Así lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Amén. Qué hermosura, el valor de la testificación. Qué bárbaro. El privilegio de la testificación. Así que me estás diciendo que de una congregación de más o menos 13 o 14 miembros, en el término de 10 años, llegaron a 400 miembros. Así es. A partir de una proyección absolutamente distinta a lo que estamos habituados. Totalmente otra cosa. Testimonio y alabanza era. Testimonio y alabanza. Testimonio y alabanza. Y don Christian Miller con 2 textos bíblicos cerraba después todo el culto, ¿no? Pero, es decir, a través de los años se fue hablando de Christian Miller, pero un apóstol, ¿no? Qué maravilloso. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 10, la lección plantea, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Algunos han usado la culpa para motivar a la gente. No es necesariamente el mejor método, aunque se ha usado. Y posiblemente se siga usando. Se sigue usando, sí, por supuesto. Los líderes de evangelismo nos recuerdan que Dios nos dio responsabilidades y que debemos usar los talentos y los dones que nos dio, etcétera, 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 y que obviamente el Señor y la Iglesia dependen de nosotros. Pero agreguemos algo, ¿acaso no seremos deudores a Jesucristo por toda la eternidad? No, sin duda eso. Lo que pasa es que algunos que al no entender la gracia, el gran regalo de Dios,
empezamos a sentirnos culpables porque no pagamos en relación a lo que Él pagó por nosotros. Correcto. Es la falta de entendimiento. Por eso es tan importante el planteo de la lección en forma original, o sea, toda la semana. La idea de basados en el amor, en el reconocimiento a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Tengo 2 o 3 citas muy breves del don de profecía, pastor, se encuentran en este comentario La ciencia de ganar almas, que es el acompañante de la lección de este trimestre. Dice, la más alta de todas las ciencias es la de ganar almas. La mayor obra a la cual pueden aspirar los seres humanos es la de convertir en santos a los pecadores. Hermosa declaración. Los grandes milagros, los reales y perfectos milagros de Dios. Amén. Sí. La conversión de almas para el reino de Dios es la más elevada y noble obra en que los seres humanos puedan participar. Imagínese, ¿no? Lo más trascendente, más allá de la mejor y más destacada carrera que podemos establecer entre nosotros. No debe permitirse que nada impida esta obra. Es la obra más importante en la historia y su alcance llegará a la eternidad, dice. Sí. Pero, ¿me permitís que lea un texto? Sí, por favor. Está en Romanos el capítulo 6, que resume de alguna manera, dije Romanos el capítulo 6, verso 17, pero gracias a Dios, capítulo 6 de Romanos, verso, de paso está en el folleto citado por allí, Sí, sí. este texto, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis y libertados del pecado vinisteis a ser siervos. Y el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, en la liberación del pecado me llama a mí a ser siervo. Siervo quiere decir una dedicación voluntaria, no servil. No servil, coactiva. Y la Iglesia, nosotros, Iglesia, no debiéramos coaccionar a nadie, por supuesto, porque lo que no es resultado del amor no tiene valor ninguno para Dios. Es cierto. Porque eso es así. De manera entonces... Aparte uno sí. puede salir para tranquilizar la conciencia y la gente percibe si uno realmente ama de corazón. Uno puede querer cumplir el trámite, la responsabilidad. Bueno, vamos, hay que ir, lo hacemos, está bien, para sacarme esta carga de encima, vamos y lo hacemos. Pero no estamos transmitiendo, no hay satisfacción en quien va y no hay tampoco una experiencia de recepción de aquel que nos recibe y se da cuenta que hay algo que, si bien alguien vino a mi casa, pero no está transmitiendo ese gozo y esa alegría que implica en esta experiencia de amor. Las Sagradas Escrituras hablan de la amistad entre Jonatán y David. Y dice el texto que Jonatán amó a David como a sí mismo. Y dice que le entregó el manto, le entregó el sable de regalo, ¿no? Es decir, que el amor hace que yo entregue aquello que por derecho propio le correspondía. Claro, lo que me pertenece, lo que es la razón de mi preservación de la vida, la espada, el arco, en aquellos tiempos, esto se lo dejo porque a este lo amo. A este lo amo. Es decir, si yo amo a Dios, le voy a dar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, a todo aquel que busca, ¿no? Amén. A todo aquel que busca y al que encontramos con anhelo y deseos de, nosotros tenemos el gozo de entregarle aquello que es la razón de nuestra propia salvación. Ver en cada persona, dice el don de profecía, un candidato al reino de los cielos, ¿no? Claro. Cuando uno se encuentra en diversas circunstancias de la vida, en el diario y cotidiano vivir, uno tiene contacto con muchas personas que no tienen el privilegio de conocer al Señor. Y en lo personal siempre pienso, ¿no? Digo, Señor, ¿cómo podemos hacer para el abordaje para llegar a tal persona? Estoy viajando en un ómnibus, estoy de repente en una plaza, estoy haciendo una cola. La vez pasada estábamos aquí contando con uno de los colegas cómo había un hermanito de iglesia que él había aprendido a dar su testimonio en la cola del banco cuando tenía que ir a cobrar a su jubilación. En cuestiones de 1 o 2 minutos él daba su testimonio. Y no solo a uno, sino que agarraba a 3 o 4 personas. Entonces, él vivía pensando en eso. Y cuando
uno piensa y quiere hacer la voluntad de Dios, es como que las posibilidades comienzan a abrirse, porque a veces Dios nos encontramos, otorga, Dios entrega, encontramos bueno. hermanos de repente que nos dicen por allí, pastor, dice, yo quisiera, pero no sé a quién, no sé cómo hacerlo. Si Dios me diera a alguien, yo con gusto iría. Está desesperado Dios por salvar y desesperado por entregar ocasiones para dar testimonio de fe y esperanza. En el siguiente bloque, pastor, vamos a analizar aspectos relacionados con otros temas asociados a la lección, pero que, por ejemplo, la cuestión del legalismo, lo dejamos para el próximo bloque. Perfecto. En breve regresamos. Gracias. Ya.